una por una. Bueno, vamos a revisar una por una las ecuaciones de Maxwell para entender claramente su significado físico, que es en última instancia lo que nos interesa en una clase de física. Bueno, estas son las 4 ecuaciones de Maxwell. Una que nos habla del flujo eléctrico, que cuando hay flujo eléctrico, quiere decir que dentro de esa superficie cerrada hay una carga. Y luego, calculando el flujo magnético, que siempre será cero, lo cual nos indica que dentro de una superficie cerrada no hay monopolos, sino que siempre si hay un polo norte, siempre habrá al lado un polo sur, por muy pequeño que sea el volumen considerado. Y luego lo que es la ley de Faraday, ¿sí? Que nos dice que se forma una FEM, una fuerza electromotriz, alrededor de una trayectoria cerrada. Si dentro de la trayectoria cerrada el flujo magnético está cambiando. Y finalmente la ley de Ampère, modificada por Maxwell, que nos dice que la integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria gamma cerrada es igual a mu 0i, o sea, es igual a mu 0 por la corriente encerrada por la superficie delimitada por la trayectoria, más otra corriente muy especial, que es la corriente de desplazamiento, que tiene esta expresión mu 0, epsilon 0, la derivada con respecto al tiempo del flujo eléctrico dentro de la superficie encerrada por la trayectoria gamma. Bueno, vamos a analizar pues cómo el objetivo de esta clase va a ser pasar de la forma integral cada una de las leyes a su forma diferencial, ¿sí? O sea, pasar del análisis macroscópico, porque todas las integrales pues, son de tamaño macroscópico, pasar a lo que pasa a nivel, para pasar a analizar lo que ocurre a nivel de cada punto del espacio. Entonces vamos a empezar por esta primera ley, la ley de Gauss. Y bueno, voy a cambiar la diferencial de área por la diferencial de superficie, que es lo mismo, para que no nos confundamos con lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, lo que nos dice la ley de Gauss es que la integral de E punto ds, pues el flujo eléctrico dentro de una superficie cerrada, ¿sí? Dentro de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dentro de esa superficie entre epsilon 0. Bueno, espero que sea más clarito porque ahorita se ve un poquito. Dejen ver si moviéndose modifica un poquito esto. Bueno, ok. Pero, ¿cómo obtenemos la carga? Bueno, hay que partir del hecho de que la carga dentro de una superficie cerrada, pues no es más que la carga que hay en cada punto. Va a ser la carga. Por lo tanto, la carga Q va a ser la integral de la densidad de carga en cada punto por diferencial de B. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que la ley de Gauss, que se aplica a una superficie cerrada, adquiere esta forma. E punto diferencial de S es igual a
1 entre epsilon 0 por la integral de la carga, que es rho dB dentro de la superficie, o sea, es una integral en el volumen que está encerrado por la superficie S. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos logrado aquí con esto? Bueno, lo que hemos logrado, vamos a ponerlo de otra forma más clara. Esto va a ser igual a la integral sobre el volumen B, el volumen B total, ¿sí? De 1 entre epsilon 0 por rho por la diferencial de volumen. ¿Qué hemos logrado con esto? Bueno, hemos logrado pasar de una diferencial de superficie a una diferencial de volumen, ¿sí? A una diferencial de volumen. Ahora, vamos a aplicar el teorema de Gauss. Y el teorema de Gauss lo que nos dice es que la integral dentro de sobre una superficie cerrada del vector A punto ds sobre la superficie S es igual a la integral sobre el volumen, sobre todo el volumen, ¿sí? De la divergencia de A por diferencial de volumen. Bueno, es lo que nos dice el teorema de Gauss. Entonces, aquí tenemos esta diferencial de superficie, pero el teorema de Gauss, bueno, se refiere a cualquier vector A, entonces vamos a utilizar el vector E en vez del vector A. Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente, que la integral cerrada de E punto ds, cerrada en el sentido de que estamos calculando este producto de diferencial de flujo sobre toda la superficie, ¿sí? Bueno, lo que nos dice el teorema de Gauss es que E punto ds es igual a la divergencia, a la integral cerrada sobre el volumen B de la divergencia de E, ¿sí? Diferencial de volumen. Pero por otra parte, bueno, entonces ya tenemos esta integral sobre el volumen B, que es la divergencia de E por la diferencial de volumen. Pero esto, de acuerdo al teorema de Gauss a nivel eléctrico, tenemos que la integral de E punto ds, que es esto, que a su vez es igual a eso, es igual a la integral a 1 entre epsilon 0 por la integral de la diferencial de la densidad de carga por diferencial de B, ¿sí? Entonces, aquí claramente tenemos, pues que en este lado diferencial de B está siendo multiplicado por la divergencia de E. Aquí estamos multiplicando al diferencial de volumen por 1 entre epsilon 0, por rho. Entonces, la conclusión obvia, ¿cuál sería? A ver, díganme ustedes. Que la divergencia de E es igual a rho sobre epsilon 0. Exactamente. Divergencia de E es igual a rho entre epsilon 0. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando la divergencia de E en cada punto sea diferente de 0, es que ahí hay una carga. Si el rho es positivo,
La divergencia, ¿por qué es divergencia? Pues es divergencia porque nos está diciendo lo siguiente, que alrededor de un punto, si alrededor de un punto ocurre esto con el campo, ¿sí? O si alrededor de ese punto ocurre esto con el campo, estoy agrandando lo que ocurre en un punto, ¿sí? Entonces, hablamos de divergencia porque a partir del centro, a partir de este punto, en el segundo caso, las líneas de campo divergen. Por eso se dice que es una divergencia, porque están divergiendo, o sea, están saliéndose del punto. Y si están saliéndose del punto, eso indica que la carga dentro de esta superficie, ¿cómo sería? Si están saliendo, están divergiendo. Positiva. Positiva, ¿sí? Entonces, divergencia de E sería positiva. Y al contrario, si está convergiendo el campo, pues quiere decir que aquí hay una carga, ¿de qué signo? Negativa. ¿Verdad? Entonces, esto se expresa sintéticamente de esta manera. La divergencia de E es igual a ρ entre epsilon 0. Entonces, ¿qué hemos logrado? Darle a la expresión de la primera ley de Maxwell, que nos habla del flujo, partimos de esto y llegamos a esta conclusión, ¿sí? Entonces sería, en la lista de 4 ecuaciones, esta sería la primera expresión para la ley de Gauss, ¿sí? Bueno, entonces, ojo, esto nos está diciendo lo que ocurre en cada punto del espacio. No es una integral que nos habla a nivel macroscópico de lo que ocurre en una gran superficie. No, nos está describiendo lo que ocurre en cada punto del espacio. Bueno, entonces ya tenemos esta ley, la primera, en su forma diferencial. Ahora vamos a pasar perdón, vamos a volver a esta. ¿Sí? Ahora, si ya vimos lo que ocurre con la primera ley de Maxwell a nivel diferencial, pues vamos a ver qué ocurre con la segunda ley que nos habla del flujo del campo magnético. En caso del flujo magnético, esto nos está diciendo que o hay cargas positivas o hay cargas negativas, ¿sí? Pero, ¿cuál sería su expresión equivalente para el campo magnético? ¿Puede ser mayor que cero? A ver, vamos a ver si fuera mayor que cero, o sea, si fuera positivo. Eso querría decir que dentro de un determinado punto están saliendo las líneas de campo magnético. Y si estuvieran saliendo las líneas de campo magnético de un cierto punto, ¿qué quería decir que hay aquí en este punto? ¿Corriente? No, en términos ¿Un de monopolo? un monopolo, pero ¿qué? ¿Norte o sur? Un norte. Norte. Entonces quería decir que aquí hay un norte, ¿sí? Pero quería decir que hay un norte y hay un sur fuera de esto, lo cual no puede ser. Si adentro hay un norte, es que pegadito a este norte hay un sur. O sea, no puede haber monopolos. No puede haber monopolos. Ni puede ser mayor que cero, ni puede ser menor que cero. Siempre la divergencia de B va a ser igual a cero. Porque a la fecha no se han encontrado monopolos. A diferencia de las cargas, que sí puede haber cargas positivas y cargas negativas. En este caso no puede haber nortes aislados de un sur o sur aislados de un norte, no.
están siempre juntos, de tal forma que su divergencia es siempre cero. Bueno, vamos a pasar con la otra ley, ¿sí? Y esta nos habla de lo siguiente. Nos dice, integral de E punto de L a lo largo de una trayectoria cerrada, gamma, es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Es decir, tomamos una trayectoria cerrada, la llamamos gamma, medimos el campo eléctrico en cada punto, ¿sí? Y encontramos que si dentro de esa trayectoria cerrada el flujo magnético está cambiando, es decir, el flujo multiplicado por el área está cambiando, entonces quiere decir que ese flujo magnético crea alrededor un campo eléctrico. Y como el voltaje es la integral a lo largo de una trayectoria cerrada de E punto de L, entonces, pues esta es la ley de Faraday que nos dice que el voltaje al cual hemos llamado epsilon, o sea, la FEM, la fuerza electromotriz, nos dice aquí, pues, que si está cambiando el flujo magnético, se crea alrededor de la superficie delimitada por gamma, se crea un voltaje. Bueno, ahora vamos a ver. El flujo magnético, pues en realidad es igual a la integral de B punto diferencial de superficie a lo largo de la superficie delimitada por gamma, ¿sí? Ese será el flujo magnético. Entonces, esta expresión se convierte en menos d phi b con respecto al tiempo es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de b punto ds. Porque este es el flujo magnético. Y entonces, como son independientes el tiempo y la posición, entonces esto es igual a la integral de menos la derivada con respecto al tiempo de b punto diferencial de S. ¿Sí? Pero vamos a ver una cuestión aquí. Desde el momento en que yo meto el campo adentro de esta integral, que es una integral de superficie, ¿sí? Lo que yo puedo esperar es que el campo adentro de esta integral, ¿sí?, sea una función no solamente del tiempo, sino de la posición. Entonces, en realidad ya no se puede decir que es la derivada con respecto al tiempo de b punto s, sino tenemos que utilizar parcial. Pero bueno, vamos a proseguir. Entonces ya tenemos ahora la ley de Faraday, que sería integral de E
punto DL sobre la trayectoria gamma va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo, que sería del flujo, que sería menos menos la integral, pues, no importa, de D en DT de B punto DS. ¿Sí? Pero ahora vamos a utilizar la ley de Stokes. La ley de Stokes. La ley de Stokes nos dice lo siguiente, que la integral de E punto DL a lo largo de una trayectoria gamma es igual a la integral sobre la superficie delimitada por gamma del rotacional de E punto diferencial de S. Punto diferencial de S. Bueno, pero tenemos que la integral de punto DL es esto. Entonces esto va a ser igual a menos la integral, esto va a ser igual a, más bien, a menos la derivada con respecto al tiempo de B punto ds del flujo magnético. Y entonces lo que hemos logrado es que gracias a la ley de Stokes hemos pasado de una forma, de una integral de línea a una integral de superficie. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley de Stokes? Bueno, la ley de Stokes nos dice que A punto DL bueno, aquí ya la tengo, perdón. Aquí ya la tengo. Tenemos que el rotacional de E es punto ds es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B punto ds. Entonces, ¿qué concluiríamos aquí? Tenemos un ds multiplicado escalarmente por el rotacional de. Aquí tenemos un punto ds multiplicado escalarmente por la derivada con respecto al tiempo de B. Entonces, ¿qué podemos decir? El rotacional del campo eléctrico es igual a menos la diferencial respecto al tiempo del campo magnético. Sí. Pero, a ver, les recuerdo. Cuando metemos el campo dentro de la integral, estamos hablando del campo en cualquier punto del espacio que esté encerrado por esta integral de superficie, ¿sí? Entonces, el campo, al meterlo a una superficie, depende ya no solamente de su posición, sino depende también del tiempo. Entonces, si B se convierte en una función de posición y de tiempo, ¿es correcto poner la derivada con respecto al tiempo o hay que usar parciales? Hay que usar parciales. Entonces sería menos la parcial con respecto al tiempo de B. ¿Sí? Y entonces ya tenemos, gracias a la ley de Stokes, la expresión para el campo eléctrico a nivel microscópico. ¿Sí? Profe, para eliminar las integrales no se le debe de pedir al campo eléctrico y al campo magnético, bueno, la derivada, que sean continuos.
Pues sí, y uno físicamente lo está suponiendo que no puede haber interrupciones de campo eléctrico, ¿no? O sea que el campo no se corta en ningún punto, sino que hay una continuidad del campo y del campo eléctrico y del campo magnético, ¿no? O sea, no puede haber ese tipo de campos así, ¿no? Sí. Porque si no, entonces, ¿qué pasaría físicamente en esto? ¿Sí? O con el campo eléctrico o con el campo magnético. Pues sí, debe ser continuo, ¿no? Ajá. Sí, bueno, pues sí, en efecto, o sea, es la suposición de todo esto es que son campos continuos, ¿sí? Y gracias a esa continuidad podemos hacer este tipo de operaciones. Ok. Ok, sí, ¿está bien? Sí. Bueno, a ver, ahora miren, otra cosa interesante. Aquí, lo que estamos hablando es que hay un rotacional del campo diferente de cero. Cuando vimos la parte puramente electrostática, ¿sí? El campo siempre divergía, siempre seguía líneas que o bien iban hacia la carga negativa o bien se separaban. Pero en la parte electrostática nunca nos encontramos con campos eléctricos o magnéticos que se cerraran, ¿sí? Siempre eran campos lineales, nunca se encerraban sobre sí mismos. Pero en este caso tenemos una expresión matemática que se llama rotacional y que nos indica justamente eso. ¿Qué es lo que nos indica? Bueno, lo que nos indica es que alrededor de una superficie que tiene un flujo magnético que está cambiando en el tiempo, entonces se puede crear, ¿sí? Un campo eléctrico que está rotando y que parte de un punto, le da una vuelta y llega al mismo punto. Entonces, en este caso, sí el campo eléctrico puede seguir este tipo de trayectorias. Es lo que nos está diciendo. Es lo que nos está diciendo este rotacional. Si hay flujo magnético, o sea, si hay cambio en el campo magnético en el tiempo, entonces hay un campo eléctrico que está rotando. A diferencia del caso electrostático, en el cual no ocurrió esto. Bueno, ahora podemos crear campos eléctricos encerrados sobre sí mismos. ¿Sí? Pero nos dice otra cosa físicamente muy interesante, que si hay un cambio en el tiempo del campo magnético, ese cambio en el tiempo del campo magnético nos va a producir un campo eléctrico rotante. Entonces, que hay una íntima unión entre el cambio en el tiempo del campo magnético y la aparición de un campo eléctrico. Si el campo magnético fuera estático y no cambiara en el tiempo, eso nos produciría ¿qué tipo de campo? ¿Podría ser un campo rotacional? Si B estuviera quieto, si B no cambiara en el tiempo. No habría rotacional, ¿no? Sería cero. Sí, lo que sería cero sería el rotacional, no el campo. Porque, por ejemplo, en este caso, no hay campo magnético, por lo tanto, no hay parcial del campo magnético con respecto al tiempo, pero hay líneas de campo eléctrico. Lo que no hay es un rotacional del campo eléctrico. Lo que no hay es un campo rotante, ¿sí? Entonces, es lo que nos dice esto. Para que el campo rote, tiene que haber un campo magnético cambiante en el tiempo. Bueno, un comentario antes de todo esto.
Pues aplicamos ahorita, aquí aplicamos, no lo mencioné explícitamente, aquí aplicamos en realidad el teorema de Stokes, ¿sí? Que se aplica para cualquier, para cualquier vector, ¿sí? Lo que les quiero decir con esto es que la física está íntimamente ligada con las matemáticas. Pudimos hacer estos cambios para llegar a este resultado gracias a que aprovechamos el teorema de Gauss y el teorema de Stokes, ¿sí? Pero lo interesante es que ni Stokes ni Gauss, cuando desarrollaron sus teoremas, pues nunca pensaron que iba a tener una aplicación en la física. Por ejemplo, la versión original de Stokes, ¿cómo sería? A ver, en términos muy generales, ¿cómo sería? Integral cerrada sobre una trayectoria gamma del vector A punto dl igual a la integral sobre la superficie S del rotacional de A punto ds. O sea, esta sería la formulación original del teorema de Stokes, ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues nunca puede referirse a cualquier vector, ¿sí? O sea, un matemático cuando hace sus teoremas no piensa en algo especial, no piensa en la realidad, no piensa en la aplicación, simplemente es un puro juego mental lógico que se engarza con la matemática que le precede, ¿sí? Ahora, lo impresionante es que aunque ellos no estén pensando en la realidad ni en la posible aplicación de sus teoremas, de pronto nos encontramos con que se pueden aplicar al campo eléctrico y magnético y llegar a formular cosas muy físicas. O sea, esto es una cuestión abstracta, pero esto ya es una cuestión muy física. ¿Sí? ¿Sí? Aquí ya estamos hablando del teorema de Faraday, que le costó mucho trabajo experimental encontrarla. ¿Sí? Y lo curioso es que ese trabajo experimental tan arduo, tan concreto, donde se quemó las pestañas y por aspirar tanto mercurio adquirió una enfermedad nerviosa, ¿sí? Bueno, todo eso se enlaza con algo que es totalmente abstracto y matemático. Entonces, es muy bonito que esto que es una cuestión experimental, una experiencia experimental, con lo complicado que puede ser la manipulación de objetos, ¿sí? De pronto se pueda expresar de una forma tan sencilla, tan compacta, tan abstracta. Bueno, vamos a seguir analizando las otras leyes de Faraday para convertirlas a su forma diferencial. Ya con esto vamos 2. Entonces nos vemos dentro de 5 minutos en lo que tomo un cafecillo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Nos vemos dentro de 5 minutos. Órale pues. Profe, aprovecho.